Empezamos una nueva edición de Café Mercosur, este espacio en el que nos proponemos analizar la realidad de los países de la región con un foco en los aspectos jurídicos. Bueno, aquí estamos en otro encuentro. ¿Qué tal? ¿Cómo les va, compañeros? Marcela, por fin, tanto tiempo. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos y todas? ¿Qué tal, Osvaldo? ¿Qué tal, Ramiro? ¿Qué tal, Marcela? Vamos avanzando con algunas informaciones que teníamos para el día de hoy, ¿no? Por un lado, estaba pensando en algunos papelones de Argentina, ¿no? 5 papelones, algunos internacionales de Argentina esta semana. Para variar. Para variar. Podemos comenzar con el papelón de la señora ministra Bullrich, ¿no? Que, bueno, en esta locura de aliarse, digamos, unilateralmente a los designios de la OTAN y de Israel también, a pesar, salió a decir estas barbaridades, ¿no? De que Hezbollah está en Chile, en Iquique, sin ninguna prueba, lógicamente, ¿no? En Brasil, en San Pablo, en la Triple Frontera, en Perú, en Bolivia. Bueno, cuando hablamos de la Triple Frontera también hablamos de Paraguay. Bueno, creo que no quedó país de la parte sur de Uruguay se salvó. Uruguay se salvó, tenés razón, Roberto, Uruguay se salvó. Uruguay, no, porque estaba repasando recién, me había advertido. Aparte significó que la Cancillería chilena se quejara y la Cancillería boliviana también se quejara puntualmente, expresamente, ¿no? Y nombrando que era ella la que lo decía. Y muy bien lo que dijo Boris, lamentablemente digo con mucha claridad, dijo, bueno, si esta señora tiene pruebas, que colabore, que diga. Porque no puede ser, no es así como se hacen las cosas, viste, si tiene pruebas que lo diga. Pero, viste, ya había inventado, ¿se acuerdan ustedes, no? En la época de Macri, cuando era ministra de Macri, había inventado esto de la RAM, que también era el terrorismo, ¿se acuerdan? La resistencia ancestral mapuche, y los mapuches que están en Chile, en Argentina, y vamos a ver los mapuches, y después resultó que era un trabajo, digamos, de la inteligencia de Carabineros, que se la vendieron mal al presidente de Chile, y esta pero por la puerta grande con esa truchada, a salir a denunciar este terrorismo que no existía, ¿no? Lo habíamos comentado nosotros en su momento. Sí. Lo que pasa es que nos vamos repitiendo un poco, ¿no? 8 años de Café Mercosur, casi 8 años de Batuque en la cocina. ¿Cómo va pasando el tiempo, compañero? Y ¿no? La historia no cambia. Sí, la historia se repite. La Pato vuelve a ser ministra de Seguridad de nuevo, acá también, después como fue antes, y sigue cometiendo los mismos errores que nos causan problemas internacionales, aparte, si fueran errores solamente para ella, pero nos causa al país, ¿no? Nos complica las relaciones internacionales con los vecinos. No hablemos. Con los vecinos y con los no tan vecinos, te diría yo también. Puntualmente esto por lo más cerquita, diríamos. Les ha quedado chico esto de los vecinos, ¿viste? Como lamentablemente les ha quedado chico. Fíjense la nueva del ministro Luis Petri, que se ve que le queda chico a América y quiere que Argentina sea socio de la OTAN. De la OTAN. Sí, Argentina es socio estratégico desde la época de Menem, de las relaciones carnales, una situación que ha quedado medio congelada, pero porque no traía mayores implicaciones, digamos. Argentina no ha entrado más en conflictos bélicos ni nada por el estilo, más allá de haber participado en la campaña de pacificación de Haití allá en el 2004 con los cascos blancos, ¿no? Pero no hacía falta tanto, me parece, ¿no? Así que Argentina ahora pide ingresar en la OTAN, ¿no? Presentó la carta de intención. Bueno, queremos entrar en la OTAN y el BRICS, no. Esto es más irrisorio que otra cosa, o por ahí sí me hace recordar otros años vividos de la historia, ¿no es cierto, compañeros? ¿Y cómo, no? Lo dificultoso, digo, que entremos en la OTAN, siendo que uno de los socios y principales integrantes es Gran Bretaña, un país que estamos en conflicto todavía. No le veo manera que podamos estar en la OTAN mientras esté Gran Bretaña, ¿no? No creo que Gran Bretaña esté contento de que esté Argentina. Es muy importante lo que estás diciendo, porque Gran Bretaña cada vez está más sola en Europa, al salir de la Europa. Claro, sí, de la Comunidad Europea. De la Comunidad Económica. De la Comunidad Económica Europea,
cada vez están más solos, incluso estaban hasta pensando en volver a entrar, mirá lo ilógico del sistema, ¿no? Pero bueno, entonces es muy importante lo que estás diciendo, Osvaldo, muy bien de remarcarlo. Interesantísimo, inclusive porque no nos olvidemos que la salida de Gran Bretaña del famoso Brexit se dio en un contexto que la Latinoamérica ya conocía bastante, que es el de la fake news y del discurso de odio, a tal punto que se acuerdan que el diccionario Oxford en 2016 nombró la palabra del año, la palabra posverdad, ¿eh? La posverdad. Pero nosotros en América Latina veníamos hace años sufriendo con la posverdad. Por lo menos en Argentina, de la forma moderna en que se la conoce ahora, veníamos sufriendo eso desde 2008 por lo menos, ¿no? Y en Brasil lo mismo. Lo que pasa es que, bueno, parece que cuando no llega a los países europeos no se dice nada. Quería comentar que habíamos tenido a la Mondino en Colombia y que nuestros compañeros en Colombia hicieron un acto de repudio. Vamos a poner una canción. Estudiando puede un pueblo mejor plantarse en la vida cuando el saber se cultiva. Más cerca está la verdad y está la universidad con esta luz poderosa, herramienta tan virtuosa que el sabio la fortalece y el gobierno empequeñece con su arenga mentirosa. Y corruptos que ocupan muy altos puestos definieron presupuestos y salarios con monedas. Pueblo y claustro no se quedan indiferentes y ajenos. Luchar no es asunto nuevo y nuestro emblema es el mismo. La ignorancia es el abismo y el entreguismo el veneno. Y ante el asombro del orbe, los claustros no son balcores. Muy suelta de cuerpo habló, será tal vez el temor de este gobierno inclemente, que el pueblo agite la mente y demande con su ciencia que se meta su indecencia en el fondo del recreo. Hombres el futuro regala fruto maduro cuando talla la experiencia, cuando enseñar esa ausencia en el aula ya imagino los docentes argentinos reclamando su excelencia. La educación es un logro preciado de nuestra historia que refleja la memoria y debemos proteger. Para el gobierno es su haber, la mentira es obviedad y ante tal adversidad que el mentiroso lo admita, siempre pública y gratuita. Bueno, y seguimos ahora con Fernando Izás, comunicador social, especialista o especializado en Medio Oriente. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo te va? Buenas tardes, gusto de participar con ustedes. ¿Qué tal, Fernando? Marcela desde Ginebra te saluda y está Osvaldo Di Prizio desde Rosario. Hola, Fernando. Bueno, queríamos hablar con vos un poquito sobre la situación actual y sobre las declaraciones que ha hecho este señor Escobar
La noticia que da este señor Escobar y que ya se empezaron a viralizar, de alguna manera está confirmada off the record. Hay una suerte de acuerdo de las partes en no trascender el hecho que ya de ex vox populi. Creo que de alguna manera el efecto de minimizar los ataques a Isfahan por parte de Israel, que es la tercera ciudad de importancia de Irán, tenía que ver descomprimir la situación y que no la escala no vaya en aumento como todos o la gran mayoría por lo menos de los entendidos auguran, ¿no? Nos estamos refiriendo específicamente, Fernando, a una noticia del periodista internacional Pepe Escobar, que suele tener muy buena información de primera mano siempre, según la cual en esta tréplica o en este Israel a Irán, que supuestamente habrían sido 2 drones muy pequeños y muy diminutos que fueron derribados en el espacio aéreo cerca de la ciudad de Isfahan, en Israel, que es un centro nuclear, además de un centro académico. Y ahora la noticia de Pepe es que no fue solamente eso, sino que habría habido también un F-35, un caza F-35 con una bomba nuclear que sería, digamos, detonada en el espacio, que produciría un ataque eléctrico que terminaría con el sistema de electricidad, un apagón general en Israel, y con eso los sistemas de defensa quedarían, de Irán, perdón, gracias Osvaldo, gracias, y quedarían, digamos, deshabilitados, ¿no? Lo cual estamos hablando de una cosa nuclear, ¿no? Una cosa muy complicada, ¿no, Fernando? Sí, bueno, yo me refería casualmente, Ramiro, a esta noticia, lo de el abatimiento del F-35 sobrevolando el espacio aéreo jordano, algo que tampoco muchos han percatado, que justamente Jordania ha estado permitiendo los sobrevuelos de la aviación israelí, de los drones, justamente atacando la franja de Gaza, ¿no? Con respecto a esta noticia de Escobar, creo que de alguna manera es una respuesta como la que acostumbra Israel, que generalmente responde increyendo cualquier acto de resistencia o de ataque que reciba, justamente tratando de ocasionar mayores daños. El objetivo de esta bomba nuclear en el F-35 que la Federación Rusa abatió era afectar sobremanera el pulso magnético como para comprometer el uso de los reactores nucleares que tiene Irán o que le atribuyen por lo menos a Irán, porque no podemos dar fe de que haya una existencia de tantos generadores nucleares como por lo menos Estados Unidos e Israel le atribuyen, ¿no? Claro, sí, se entiende perfectamente. Bueno, otra cosa que faltó de decir en la noticia de Pepe Escobar, que ese avión israelí, ese caza F-135, habría sido abatido por la aviación rusa, ¿no? Que era también un poco una cosa interesante. Bueno, esto nos trae un poco a cómo está el tema, ¿no? En Medio Oriente, y que todo el mundo está desesperado para que esto no escale, para que esto quede ahí, para que esto quede, digamos, en esta situación y que no se convierta en una conflagración mucho más grande, porque puede terminar, como mucha gente dice, en una tercera guerra mundial, ¿no, Fernando? Bueno, la mayoría de los entendidos, compañeros, están hablando, y yo comparto esta mirada. Soy bastante pesimista, lamentablemente, porque todo indica que es el movimiento que ha hecho Israel a partir del día 7 de octubre del año pasado, cuando se produce un acto
Occidente y particularmente Israel y Estados Unidos llaman un acto de terrorismo, pero que en realidad los que comparten y compartimos la misma mirada, hablamos de un acto de legítimo derecho de la resistencia a una ocupación de 76 años de Israel en Palestina. Pero a partir del día 8 de octubre, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, se esmeró, creo que sería la palabra, en involucrar a otros actores regionales para, de alguna forma, comprometerlos en una guerra regional en un principio. Y yo me permito ser pesimista con respecto al tema, porque hoy me pregunto si realmente Netanyahu no está buscando realmente una tercera guerra mundial, como muchos están avisorando. En todo momento, a partir del ataque de Hamás del 7 de octubre, Israel y especialmente el primer ministro Netanyahu se abocó a la tarea de azuzar a Turquía, y siempre, aunque sea el intermediario otro, el tiro por elevación, siempre era la República Islámica de Irán. Un actor principal en la geopolítica de Medio Oriente, y el destinatario, obviamente, de todas las operaciones de Israel y de la OTAN, inclusive especialmente de algunos países de la Unión Europea. Insistió atacando y profundizando la ocupación en el sur del Líbano, con el pretexto de querer combatir al Hezbollah, le atribuyen la relación real que tienen con la República Islámica de Irán. Varios ataques fallidos, abortados por la batería antimisilística de Siria, un mes o 2 meses antes de la invasión de la soberanía iraní en la embajada de Irán en Damasco, la capital de Siria. Porque muchos no recuerdan o prefieren no recordar de que hubo varias explosiones y la destrucción por segunda vez en los últimos 4 meses de las pistas principales del aeropuerto internacional de Damasco. Casualmente, por esos ataques que realizó la aviación israelí y los drones israelíes, el aeropuerto de Damasco fue suspendido su operatoria y toda la aviación comercial estaba derivada a Alepo, la segunda ciudad, de importancia de Siria. Entonces, haciendo un poco este raconto muy sucinto, podemos entender un poco la actualidad, la coyuntura que tenemos hoy. Yo creo que hay que tratar de ampliar, o al menos yo intento hacer esto, la mirada y el análisis en el sentido de que el que está generando esta posible escalada a una tercera guerra mundial, o el que promovió este zafarrancho regional, es una persona que está severamente cuestionada políticamente, judicialmente en el Estado de Israel, que es el primer ministro Benjamín Netanyahu, su esposa y parte de su familia, a diferencia de la vez anterior en que fue destituido del cargo que siempre ostentó de primer ministro. Se está hablando mucho de Irán, de Israel. ¿Cómo está hoy Palestina? Palestina no dejó de estar como antes del ataque de Israel a la embajada iraní, y sigue estando peor después de la respuesta iraní, y seguramente hay varios indicadores, no solamente dentro de la política interna de Israel,
y las posturas bastante encontradas de varios miembros de las fuerzas militares de ocupación con respecto a la envergadura de la respuesta israelí a un ataque realmente sin mayores repercusiones por parte de Irán. Palestina en ningún momento dejó de sufrir la invasión que empezó a llevar adelante Israel a partir del ataque del 7 de octubre. Siguen matando, asesinando gente a un promedio de entre 60 y 100 palestinos y palestinas por día, algo realmente terrorífico. Estamos hablando al día de hoy de una cifra de alrededor ya cercana a los 35.000 asesinados y un poco más de 72.300 desaparecidos, entre ellos miles de niños y miles de mujeres, con una franja de Gaza devastada casi en un 76%, devastada en su infraestructura, devastada en sus hospitales. Se han visto filmaciones, fotografías de la invasión del ejército de ocupación en varios hospitales de mucha importancia. El último que más se viralizó en las redes, porque los medios hegemónicos, esta prensa cipaya que están en todo el planeta, este tipo de información la dan o no la dan o la dan muy sesgada. El complejo médico Shifa, que es como una suerte de hospital de clínicas ampliado en varios sectores, como el de la provincia de Buenos Aires, allá en una de las zonas más de mayor conglomerado poblacional en la Franja de Gaza. No puedo dejar de referir que parte de la destrucción de la infraestructura que llevó adelante Israel a atacar de los hospitales, de los centros de salud, de ayuda sanitaria, era el ataque a las ambulancias que lograban entrar en socorro a la zona, la destrucción de universidades. La de la Franja de Gaza es una de las universidades más reconocidas y más importantes, no solamente en Oriente Medio. Crimen que muchos consideran de lesa humanidad, que era el sabotaje a la ayuda humanitaria que las autoridades israelíes con la dirigencia de Hamas acordaron que iban a permitir entrar. Estamos hablando de cerca de 800 camiones que en los primeros creo que 80 o 100, no recuerdo bien la cifra, ya estaban siendo saboteados inclusive por colonos ilegales israelíes que se acercaban al paso fronterizo de Israel con la Franja de Gaza para no permitir la llegada de ayuda humanitaria. Y un video que de muy pocos minutos que yo he viralizado en las redes, justamente en uno de esos puestos de aguante que hacían los colonos ilegales, de uno de los colonos argentinos, colaborando con un asado y con el aguante, como se le llama acá en la Argentina, a los soldados de la ocupación. Realmente la perversión elevada a la enésima potencia. Principalmente porque del otro lado hay familias, hay vidas, y la mayoría de la gente que ha sido muerta en Palestina son mujeres y niños, ¿no? Claro, por supuesto. Vos sabés que hace algunos días atrás, casualmente, en una nota que me hicieron para la televisión iraní, yo hacía hincapié justamente en este ensañamiento de Israel hacia los niños, porque hubo un ministro de gobierno israelí que declaró en los medios de comunicación israelíes y particularmente en el diario y en la emisora número 12 que depende del ejército de Israel, declaró de que en Gaza particularmente no existían simpatizantes de el Hamas,
y que el trabajo que estaba llevando Israel y que no iba a declinar en el objetivo era convertir esos adherentes o simpatizantes a la causa palestina a través de una de las facetas que es el Hamas, que es un partido político con representación parlamentaria, convertirlos en opositores y en destructores del Hamas. Y la realidad terminó de abofetearle la cara a la dirigencia israelí, porque a pesar de los casi 35.000 muertos y un poco más de 72.000 desaparecidos, porque son mujeres, niños, hombres palestinos que están enterrados debajo de millones de kilos de escombros de una franja de Gaza destruida prácticamente al borde de la emergencia humanitaria y de la hambruna. Ese es otro delito de lesa humanidad. Fernando, vos que justo estás hablando de delito de lesa humanidad, ¿no? Y yo quería preguntarte, creo que más o menos tengo una idea por qué no pasa, ¿no? Porque hacía una comparación con lo que pasó en Bosnia, que también era un país musulmán, y que los serbios que lo atacaron, tanto el presidente Slobodan Milosevic como algunos de los generales, fueron todos acusados de genocidio, y uno murió en prisión, Slobodan Milosevic, los otros dos fueron detenidos, o sea, con 40 o 50 años de prisión. ¿Por qué en este caso, que se lo acusaron por eso, por 8.000 muertos en Srebrenica? Y acá hay 35.000 muertos, de los cuales los datos que se tenía, vos me dirás si está bien o está mal, que la mitad por lo menos son mujeres y niños. ¿Por qué no hay un entendimiento internacional para acusar a Netanyahu y a los generales de genocidio? Porque a principios del siglo XX, el sionismo, que ya operaba no solamente en Palestina, se encargó de modificar la historia o de inventar una historia falaz. Con respecto a esto que vos decís, Osvaldo, es el trabajo que se esmeró el sionismo en profundizar en las últimas 5 o 6 décadas, particularmente después de la creación del Estado de Israel, que es el relato, la falsificación de la historia y la invención de un proceso histórico que jamás tuvieron. Esta diferenciación, este doble rasero que vos muy bien marcás, que es los asesinatos de Bosnia con respecto a los casi 35.000 palestinos asesinados, es el doble rasero que impone por presión internacional, por victimización, por esta estafa que sigue realizando Israel, y de que gran parte de la dirigencia de la comunidad internacional son partícipes necesarios de este accionar genocida de Israel, porque ha quedado demostrado en los últimos meses la solidaridad y la fraternidad de los pueblos, inclusive de pueblos con gobiernos como cipayos como el nuestro, adherentes y socios compulsivos de un régimen genocida como es el israelí. Además, no nos podemos olvidar que desde el año 1979 que se genera un suceso que modificó la historia del mundo, que es la Revolución Islámica de Irán. Esto dicho intentando ser lo más objetivo posible, porque no podemos soslayar el efecto que logró el imam Khomeini residiendo en París, luchando contra un sistema occidental burgués como el del el Shah Mohammad Reza Pahlavi, con un pueblo realmente empobrecido, dominado y colonizado, que era el pueblo persa, hasta la llegada de la Revolución Islámica. A partir de ese momento, la demonización a nivel global empezó a llamarse el Islam. A partir de ese momento, que decía,
se empezó a demonizar en una dimensión nunca vista, como el enemigo, el enemigo del mundo. Sigue siendo. Vos fíjate, compañeros, fíjense en ustedes cómo en las últimas horas, por ejemplo, en los últimos días, a partir del retorno por medidas de seguridad del presidente Milei a la Argentina, cómo se empezó a reflotar nuevamente el demonio de la triple frontera. Algo que venimos padeciendo en los argentinos desde los atentados lamentables de la Embajada de Israel y de la Mutual de la AMIA. Justo lo comentábamos, Fernando, antes de que pudieras entrar, estábamos comentando ese tema. Hubo muchos genocidios en el mundo, no solamente los que más conocemos en el siglo XX con el inicio del genocidio armenio en 1915 y los que vinieron después. Esto que está sufriendo Palestina no es una guerra, es un genocidio. Lo que le inventaron, la guerra civil que le inventaron a Siria desde el año 2011, es otro genocidio. Mataron la coalición de 78 países de terroristas internacionales con un sueldo de $8.000 mensuales, casi 800.000 sirios. El genocidio que Israel desde el año 67 llevó adelante para tomar las granjas de Sheba en el sur del Líbano, asesinaron a cerca de 120.000 libaneses, que no eran todos militantes del Hezbollah, miembros del partido, porque el Hezbollah, al igual que Hamas, es otro partido político con representación parlamentaria que además actúa como la resistencia libanesa, porque el ejército del Líbano prácticamente no existe. El genocidio que llevaron adelante en Afganistán, en Irak, en Libia, lo que ya conocemos todos nosotros. Entonces, creo que en algún momento la humanidad toda empezaremos a darnos cuenta de cómo nos están manipulando ciertos dirigentes, ciertos gobernantes, y trataremos de dar vuelta a la tortilla. Por ahí es una expresión de deseo. Perdón, yo creo que es más que una expresión de deseo, porque este genocidio, además de por las armas, se está produciendo en Palestina, en todos los lados también, ¿no? A través del hambre, ¿no? Como decías vos, que no dejaban llegar a los camiones. Y Marcela creo que tiene una noticia ahora de una iniciativa muy interesante, ¿no, Marcela? Sí, pero justamente antes quería decir que creo que todo el mundo está queriendo la paz para los palestinos, sobre todo. Aquí en Ginebra y en todo el mundo se hacen marchas todos los sábados hasta la Plaza de Naciones. Y bueno, este domingo parece ser que sale una flotilla llamada Libertad, con aproximadamente 800 personas del mundo entero, llevando 5 toneladas de ayuda humanitaria. Una flota pacífica que buscará romper el asedio genocida sionista sobre la Franja de Gaza, que lleva ya 18 años o más. A bordo de la misma irán personalidades del mundo entero, entre ellos el cirujano marplatense Carlos Trota, que participó mucho tiempo con la Cruz Roja, fue uno de los presidentes en una época, en este momento no va como representante de la Cruz Roja, pero van a querer llegar con ayuda humanitaria. Yo no sé si podrán ir, porque pasó hace muchos años y los atacaron. Yo no sé si va a llegar. Esperemos que sí. Y esto es, al ingresar esta ayuda humanitaria y entregarla en mano, quieren desenmascarar el apartheid israelí y romper su bloqueo genocida y mostrarle a los palestinos que no están solos. Yo creo que los palestinos saben que no están solos, pero no es eso lo que necesitan en este momento, Fernando, ¿no es cierto? No, claro, por supuesto, Marcela. Es verdad, esta es la tercera o cuarta flotilla de la Libertad, pero si bien es una iniciativa de varios organismos de solidaridad con Palestina que surgen en Europa, especialmente en España, Samidud, Al-Karama,
no nos podemos olvidar que, si no la memoria no me falla, allá en el año 2010 hubo un hecho violento que en las aguas del Mediterráneo Israel atacó una de las 6 embarcaciones de la Flotilla de la Libertad, que casualmente llevaba una vez más ayuda humanitaria, especialmente medicamentos, a la Franja de Gaza. Mataron a uno de los pasajeros integrantes de la flotilla, que justamente era un estadounidense de religión judía. Yo espero que medie un poco el raciocinio por parte de las autoridades sionistas, que permitan que llegue esta flotilla y que de alguna manera también, junto con la junta que gobierna Egipto, faciliten la reapertura del paso de Rafah, que es la frontera con la República Árabe de Egipto, para que puedan llegar varios cientos de camiones que están esperando en la frontera desde hace meses, inclusive con insumos, con mercadería, con alimentos que seguramente deben estar vencidos algunos de ellos. Estamos con la mirada puesta en qué es lo que va a pasar el día domingo, que es cuando van a arrancar desde Turquía, como hacen casi siempre estas iniciativas de la Flotilla de la Libertad. Yo creo que es verdad lo que decís, Marcela, estamos apostando todo a la paz, pero evidentemente hay algunos actores de fuste que siguen poniendo fichas al desmadre. Yo insisto en esta cuestión. Los muchachos están totalmente desmadrados y están haciendo una suerte de torneo a ver quién aprieta el botón, lamentablemente. Y en todo este momento, Palestina volvió a pedir al secretario general de la ONU, Antonio Gutiérrez, que se la considere como miembro de la ONU, porque Palestina tiene un estatus de observador, pero no hace parte de las votaciones de la ONU, y en las votaciones salió otra vez que no, con 2 abstenciones, y uno de los 2 países que se abstuvieron fue Suiza y el otro Estados Unidos. Me hiciste recordar, hace algunos años estaba de presidente Donald Trump en Estados Unidos, su yerno, Jared Kushner, llevó la presentación de un plan que se llamó los Acuerdos de Abraham, que querían deportar de la Franja de Gaza a los palestinos al desierto del Sinaí, claro, como ocurriera en algunas de las incursiones israelíes, de la ocupación israelí en Gaza, que se empezó, las primeras colonias israelíes, expulsar a todos los palestinos de la Franja de Gaza, poblar con colonos ilegales, como han seguido haciendo en el resto de la Palestina ocupada, no solamente en los territorios del 48, con la promesa de una inversión de $50.000 millones para infraestructura, para el mejoramiento de cloaca, de agua corriente, todos los beneficios que tanta guita puede mejorarle a la gente, al pueblo. Y parte de los destinatarios de esos $50.000 millones no solamente iban a ser los palestinos de Cisjordania, o sea, la parte que gobierna una autoridad administrativa palestina que a mi opinión es colaboracionista de la ocupación, sino también que iban a ser beneficiados los jordanos, los egipcios y los libaneses de una tajada de estos $50.000 millones. Por supuesto, el presidente de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas, dijo que no, y el gobierno de Egipto tampoco aceptó esta propuesta, y eso fue realmente un revés importante que sufrió Donald Trump. Hoy esos acuerdos de Abraham se están llevando adelante, se está llevando a cabo sin poner, por lo menos en billetes, $50.000 millones, al costo de
los asesinatos que están habiendo y con la intención realmente de la limpieza étnica y de la expulsión de los palestinos al Sinaí. Por eso es que a comienzos de enero de este año, el general al-Sisi, presidente de Egipto, dijo que no iba a permitir ni un solo palestino o una sola palestina expulsada de la Franja de Gaza que sea instalado en Egipto, que va a ser considerado ese hecho como una provocación de guerra. Así estamos, Marcela. Lamentablemente, Fernando. Te quería preguntar justamente, porque había escuchado una versión que decía que había un proyecto inmobiliario que estaban vendiendo ya terrenos frente al mar que están en la zona de Gaza actualmente. Si el objetivo definitivo de Israel, que esta guerra que parece que no tiene, o sea, que no tendría fin, ¿cuál sería, no? Creo que vos medio lo dijiste, que es que se vayan todos los palestinos de Gaza y lo ocupen, como llaman agricultores israelíes, ¿no? ¿Sería ese pensás vos, el objetivo directo de Israel? Sí, yo creo que sí. Es más, en las últimas 3 semanas, Israel profundizó los ataques y las matanzas en la zona costera del Mediterráneo de la Franja de Gaza. Casualmente que es el único lugar donde los palestinos pueden intentar escapar del fuego israelí. Porque en la Franja de Gaza, en el paso de Rafah con Egipto, es imposible porque hay cientos de miles amontonados en una extensión muy pequeña de espacio. Y ya hemos visto el desastre que han hecho en la zona norte, que es a donde los están tratando de echar, la cantidad de gente. Estamos hablando de una población que está siendo traspolada de su geografía en alrededor de 1.600.000 palestinos, de una población que hasta el 7 de octubre era de 2.100.000 más o menos. Yo creo que, es más, ya hubo, y vos me hiciste recordar algo, Osvaldo, no solamente el proyecto inmobiliario de expulsar a todos los habitantes palestinos de Gaza, ya hubo ofertas de tierras en la Franja de Gaza, y de la misma manera como se ofrecen las tierras y las propiedades palestinas en los propios territorios ocupados de Cisjordania y en los de Jerusalén Oriental, que es la parte árabe de Jerusalén. Y un dato más, ya con esto no quiero excederme de vuestra generosidad. En los últimos 6 meses, Israel autorizó la construcción de miles de viviendas ilegales en Cisjordania y en Jerusalén especialmente. La primera de 5.000 viviendas y la segunda autorización a través de la Knesset, el Parlamento, de 3.500. O sea que estamos hablando de que van a incorporar a un territorio que se supone son territorios palestinos autónomos de 8.500 casas de colonos. No pueden hablar de querer la paz con estas gestiones y estas políticas de ocupación y de colonización, Osvaldo. Fernando Izás, comunicador e integrante del programa de radios de la red Vamos a Andar. Te agradecemos muchísimo tu intervención en el programa de hoy. Para mí fue clarísima. ¿Qué podemos decir? Simplemente Free Palestina, Palestina libre, y quiero citar unas palabras nada más. Con nuestras almas y nuestra sangre te defenderemos, Palestina. Muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte, Fernando. Gracias, otro para ustedes, Osvaldo, Ramiro, Marcela, hasta cualquier momento. Muy ilustrativo lo tuyo, muy ilustrativo. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a una musiquita y después seguimos con algunas noticias de América Latina. Gracias, Fernando. Un romance de estación le hizo perder la cabeza. Se fue al baño
se fumó. Y empezó a sonar la orquesta. 1, 2, 3, va y bien. Tocaba y se olvidaba de todo. 1, 2, 3, va y bien. La Fender le chorreaba de odio. Él quería conocer eso de irse a California. Trabajaba en un taller de mecánica en la boca. Él se apresuró y se arrancó de a uno los dientes y se salvó por ser de clase 57. Nunca tuvo un buen hogar. No fue padre ni fue hijo. Nunca conoció a Gardel. Carlitos. Solo a Hendrix y a Tanguito. Se empezó a cansar y así probó algunas pastillas. Se volvió a cansar y no paró hasta ver la heroína. Yo con una calecita, casi desnudo y con la vista enferma, y daba vueltas y se sonreía, y silbaba bajo por no molestar. Y Dios es una máquina de humor. Bueno, eso que escuchábamos era una versión de Un loco en una calecita, bien para rememorar los tiempos de Rosario, ¿no, Marcela? Sí, para matar saudades, como dicen. Bueno, vamos a seguir con el programa de hoy porque aquí ya es medianoche pasada y ustedes muy de farra ahí, pero yo ya estoy en domingo. Así que vamos con ¿qué? Con Brasil. Antes quería comentar 2 mensajes que nos dejaron aquí. Dos mensajes, uno de Astrofísica y Cosmología, saludos desde Rosario, Argentina. Gustavo Carbonell, saludos compañerada querida, como cada sábado presente en el espacio indispensable para entender la realidad latinoamericana y global. Epa. El pueblo palestino siempre en nuestro corazón, Palestina libre. Y alguien con la letra I dice gracias por toda la información y para estar al frente sin claudicar. Sí, aprovechando eso que dice, a todos los que nos escuchan les pedimos nuevamente unos pulgarcitos para arriba, porque después de las últimas cosas que hemos estado haciendo y los temas que estamos tocando, digamos como que no nos estarían divulgando mucho los canales. Sí, los canales no nos estarían divulgando mucho nuestro programa y los trolls estarían atacando bastante también, a los cuales le mandamos un gran abrazo. Los extrañamos como somos amplios. Yo quiero decirles una cosa. Se ocupen. Perdón, sí, solo que en Ecuador, con los líos que hay, en el medio de la crisis energética, de una marcada represión económica y tasas de homicidios y todo lo que quieran, acude a las urnas este domingo. Bueno, en estado de sitio. Exacto. Qué situación. Qué situación, Marcela, qué situación. Quédate un poquito porque vamos a ver otra cosa, porque la situación de Ecuador que estás nombrando también afectó a la México. Situación de Jorge Glass. Claro. Que justamente ha pedido ayuda porque está en una situación muy, pero muy complicada. Escuchemos un pequeño videíto y después lo comentamos. ¿Qué les parece? Vamos. 2024 dice al señor presidente de México, Andrés Manuel López Obrador: señor presidente, soy Jorge Glass, gracias por el asilo. Le pido perdón como ecuatoriano.
Estoy en la peor prisión de Ecuador y en huelga de hambre. Ayúdeme. Aquí hay una persecución brutal contra todos los progresistas. La ayuda internacional puede hacer algo. Un abrazo. Firma Jorge Glass. Como le decía, señor presidente, Univisión tiene información de que Glass envió una carta de puño y letra con lápiz a Gustavo Petro, el presidente de Colombia, y a Luis Ignacio Lula da Silva, el presidente de Brasil, vía Ernesto Samper, el expresidente de Colombia. Samper entregó la carta a Petro y ya se le entregó a Lula da Silva. ¿Usted tiene conocimiento de esta carta? ¿Le han entregado esta carta que está enviando usted? No, por eso me llamó la atención. Pero vamos a ver si no la recibió Alicia Bárcena, la secretaria de Relaciones Exteriores, pero a mi oficina no. Pero bueno, qué bien que ya la das a conocer. Nosotros nos reunimos, presidentes, primeros ministros, mujeres y hombres, para tratar el tema. Hace poco, antier, ¿no? Sí, en una videoconferencia, y se trató el tema ampliamente. Esa es nuestra postura. Ahí precisamente Lula retoma una propuesta del presidente de Bolivia, Luis Arce, para cuidar la salud del ex vicepresidente de Ecuador. Y se plantea el regreso al estado anterior a la toma de nuestra embajada. Es decir, que se le regrese a nuestra embajada o que se le dé el salvoconducto para regresar para venir a México o a cualquier otro país. Eso se planteó. Nosotros no nos oponemos a eso. Sin embargo, no es esa nuestra única demanda. Nosotros lo que Corte Internacional de Justicia ya puso las fechas por el pedido que hizo México, ¿no es cierto?, contra Ecuador por el asalto a la embajada que hubo, la embajada mexicana en Ecuador, y bueno, las audiencias serán el 30 de abril y el 1 de mayo. Porque, Marcela, perdón, porque Ecuador le pidió la suspensión México pidió la suspensión de Ecuador de las Naciones Unidas. Sí, perdone, Marcela. No, está bien la aclaración, está muy bien. Y bueno, México pidió ayuda a los países de Brasil y de México y está haciendo huelga de hambre. Sí. No, te voy a decir qué doble rasero, como se decía Fernando con respecto a Israel acá, porque en Venezuela suenan los tambores porque dicen que hay una opositora detenida acá, un opositor detenido que lo sacaron de una embajada, entraron a una embajada ilegalmente, lo retuvieron y está preso en la peor cárcel y nadie dice nada, ¿no? Que doble rasero, con cosas que serían parecidas en el peor de los casos. Y López Obrador pide una cosa que es fundamental también, que Ecuador pida disculpas, además. Primero, que se retrotraiga la situación de Jorge Glass, que pida disculpas y que se comprometa a no volver a hacerlo. Pero el señor Noboa parece que es más cabeza dura de lo que parece. Dice que va a resolver eso comiendo arepas y tacos
Así lo dijo en un reportaje de una forma tan cínica. No, esto lo resolvemos comiendo con unas arepas o con unos tacos. O sea que parece que no entiende lo que ha hecho, el ilícito internacional que ha cometido, y tampoco entiende, digamos, el repudio internacional que esto ha causado. Pero entre todo, para mí nos causaba un poco de extrañeza el repudio de Brasil, del bolsonarismo también, ¿no? Pero bueno, también están repudiando un poco esta actitud. Teníamos que ver lo de la Lava Jato, el principio del fin de la Lava Jato, pero ya se nos ha hecho un poquito tarde y es un tema muy, pero muy rico del cual nosotros venimos hablando desde hace 8 años y es un tema muy importante. Sí, un programa entero prácticamente. Solo quería decir que la jueza que condenó a Lula por el segundo caso, que era por esa casa quinta acá cerca de San Pablo, en la ciudad de Atibaia, la señora Arndt, que la del copia y pega, la que copió partes de la sentencia de la condena por el departamento a Lula y la puso a tal punto que la sentencia, en lugar de hablar de esta casa quinta de Atibaia, hablaba de el departamento de Guarujá. Miren hasta qué punto. Y el cinismo llega a decir, bueno, pero es normal que nosotros copiemos y cortemos y copiemos en la justicia. Los jueces hacemos eso. Pero, ¿viste? Coherencia. Una cosa, bueno, otro personaje muy funesto del cual hemos hablado mucho en este programa, que es el juez Sánchez Thompson, que era el titular de la sala 8 del tribunal del TRF4, del Tribunal de Apelación de la ciudad de Porto Alegre, que le refrendaba todos los absurdos que hacía el juez Moro contra Lula. Inclusive llegó a decir, 48 horas después de que Moro haya sacado la sentencia condenatoria contra Lula, llegó a decir, no, es impecable esa sentencia, no hay que tacharle nada, que él era el que la iba a revisar. Más de 10.000 páginas leyó en 48 horas. Yo no sé a qué velocidad lee ese hombre para decir esas cosas. Bueno, ese también está, y otros más por un negociado que habría hecho la Curitiba, ¿no? Lo que se llama el Tribunal del Lava Jato, lo que era el Tribunal número 13 de la ciudad de Curitiba, a cargo de Moro, y después de la señora Arndt, que es la que lo sigue, con dinero de multas de la Petrobras, que le ayudaron a Estados Unidos que las cobre. Ese dinero, que son unos 500 millones de dólares, volverían a Brasil para una fundación de derecho privado que estaría a cargo de la propia gente del Lava Jato, principalmente del fiscal Dalañol, para combatir la corrupción. Ustedes fíjense, el dinero que sale de una estatal va para pagar multas en un país extranjero, que de ahí vuelve para una entidad privada que se va a dedicar a combatir la corrupción. Y ¿quién te dio esa facultad? ¿Dónde están los accionistas de la Petrobras? ¿Dónde están los convenios internacionales entre esos dos países para que pueda? Todo ese tipo de acuerdos no se puede dar a través de lo que es un tribunal de provincia con una nación. Tiene que pasar por lo menos por el Ministerio de Justicia de la Nación. No pasó por todo eso. O sea, es un escándalo de dimensiones titánicas, pero lo dejamos para la próxima. ¿Qué les parece? Dejamos acá esto lo dejamos como para crear ahí expectativa. Picando en el área, y bueno, también tenemos que ver un poco qué está pasando en Bolivia, qué está pasando en Colombia, qué está pasando en el mundo. Compañeros y compañeras, muchísimas gracias por haber acompañado este momento grato para nosotros. Como todos los sábados, saludamos a la gente de la revista FM y FM Impacto. Así es. Un abrazo, compañeros. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Bye.